Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Mónica Jiménez y junto con mis compañeras Catherine Jiménez, Mónica Guevara y Wendy Arias, vamos a hacer la explicación sobre el análisis de caso en cuanto a los receptores GABAérgicos. En específico, vamos a hablar sobre el lorazepam. Ok, a modo de introducción vamos a hablar sobre la sinapsis nerviosa y la bioseñalización, donde vamos a hablar que el ácido gamma butírico, o lo que ya conocemos como el GABA, es considerado el neurotransmisor inhibitorio que va a ser por excelencia en el sistema nervioso central, donde va a presentar tres receptores, que va a ser GABA A, GABA B y GABA C. Ok, en cuanto a los receptores, como ya los mencioné, GABA A es permeable al ion de cloro, inhibe la conducción del impulso nervioso. En el GABA B se activan segundos mensajeros que inhiben la entrada del calcio, y el GABA C, que está mediada por el canal del cloro cerrado, donde este aumenta la conductancia de la membrana y la inhibición celular. Entonces, a modo de explicación, el receptor GABA A, bueno, como ya lo mencioné, es permeable al ion de cloro, cuya entrada va a introducirse por medio de una hiperpolarización de la membrana neuronal que inhibe la conducción del impulso nervioso, donde el receptor GABA A es un complejo oligomérico formado por numerosos sitios de unión. Por ende, también vamos a tener el receptor GABA B, que va a ser un receptor metabotrópico con 7 dominios de membranas localizadas principalmente en la médula espinal. Ellos van a formar, bueno, ellos tienen que formar heterodímeros funcionales, donde vamos a tener el GABA B1 y el GABA B2, para llevar a cabo distintas acciones según su localización. En cuanto a los receptores presinápticos, inducen una disminución en la liberación de neurotransmisores, donde vamos a encontrar el glutamato y los monoaminas, gracias a la activación de segundos mensajeros que inhiben la entrada de calcio. Sin embargo, la unión de los agonistas de receptores del GABA B posinápticos va a aumentar la salida del potasio al medio exterior, produciendo una potencia inhibitoria lenta a la hiperpolarización de las neuronas. Y por último tenemos que la acción inhibitoria del receptor GABA-C, que es el tercer receptor que tenemos, es mediada por el canal de cloro cerrado, en donde las células bipolares de la retina van a existir una gradiente de concentración de los iones de cloruro, y la apertura de canales de cloro que pinza el potencial de la membrana de las células cerca del potencial de reposo, donde se van a dar dos acciones, que la primera va a ser que aumenta la conductancia en la membrana, y la segunda la inhibición celular como tal. Bueno, con respecto al contexto fisiológico, ya correlacionando la lorazepam en sí, en los receptores GABAérgicos, tenemos que este va a actuar sobre el GABA A principalmente, un receptor canal ligando que hiperpolariza la neurona por incremento en la conductancia del cloro con un efecto inhibidor rápido y media la acción postsináptica inhibitoria. El GABA se sintetiza a partir de descarboxilación del glutamato, mediada por la glutamato descarboxilasa. Una vez sintetizado, es introducido en una vesícula y liberado de las neuronas presinápticas ante un estímulo nervioso, actuando sobre distintos tipos de receptores, los sinotrópicos de la GABA A, de la localización posinápticas, y los metabotrópicos de la GABA B y C, presentes tanto en membranas presinápticas como posinápticas. Tras esta liberación, los neurotransmisores de GABA al espacio sináptico, las moléculas son recapturadas por las neuronas presinápticas y astrocitos adyacentes. Esto relacionado con la lorazepam. Con respecto a la parte patológica de los lorazepam, tenemos que durante el proceso de epileptogénesis
En esta patología disminuye también la actividad del ácido aminobutírico, en el que como neurotransmisor inhibe la actividad de las neuronas postsinápticas en condiciones homeostáticas, de tal forma que cuando se abate su liberación o síntesis, o bien disminuye el número de receptores postsinápticos, sobre los cuales actúa decreciendo la electronegatividad del potencial de equilibrio, permitiendo que estímulos de menor intensidad desencadenen la despolarización de la membrana, con la consecuente formación de potenciales de acción que se propagan rápidamente a través de la neurona postsináptica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el medicamento como tal, que es el lorazepam. Siguiente, compañero. Vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de acción, que bueno, este fármaco es aprobado por el Ministerio de Salud y lo que es la EPA. El principio activo es la lorazepam y como marcas comerciales tenemos la Activan o la SAM. El mecanismo de acción se considera que se une de manera alostérica a lo que son receptores de benzodiazepinas en el canal del cloruro postsináptico y controla lo que es el ligando de GABA a diferentes sitios de lo que son el sistema nervioso central, y esa unión da como resultado un incremento de efectos inhibidores a lo que es la GABA, lo que provoca un aumento en los flujos de iones de cloruro y hacia las células, provocando una hiperpolarización y estabilización de lo que es la membrana plasmática celular. El lorazepam, como lo dije anteriormente, está aprobado por lo que es la EPA para el alivio a corto plazo de síntomas de ansiedad relacionados a la depresión o el insomnio. También se utiliza como premedicación a la anestesia en los adultos para aliviar lo que es la ansiedad y la sedación, así como la amnesia y los tratamientos del estado epiléptico. Algunas indicaciones, extraoficiales es la tranquilización rápida del paciente agitado, así como también delirio por el síndrome de abstinencia del alcohol, espasmos musculares, así como también insomnio, trastornos de pánico, delirios, ansiedad, vómitos anticipados asociados a lo que es la quimioterapia. Y por parte de la metabolización, podemos decir que la lorazepam se metaboliza en lo que es el hígado por las enzimas CYP450 al 85% de las dosis administradas de lorazepam. Y estas se unen a lo que es las proteínas y conjugan ampliamente con el glucurónico 3,0-fenólico, siendo metabolizado inactivamente y se elimina principalmente por los riñones. Cuando se administra una sola dosis oral, es decir, de 2 miligramos, se tiene un 88% de la dosis administrada y se recupera en la orina un 7%. Un 88% en la orina y un 7% en las heces. De las dosis excretadas en la orina, la forma principal es la versión de glucurónico y se representa en un 74%, mientras que solo el 0.3% de la dosis se recupera como lorazepam inalterado. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre las reacciones adversas que presenta el fármaco. Bueno, como las más comunes, vamos a tener lo que sería mareo, fatiga, sedación, ansiedad, vamos a tener depresión respiratoria, también hipoventilación en caso de que la misma se administre de manera intravenosa, hipotensión, fatiga, confusión, amnesia, desinhibición, vamos a presentar cambios en la conducta, el mismo va a estar de manera irritable, irregularidades menstruales, diplopía, disartría, cambios de apetito, estreñimiento, incontinencia, retención urinaria. Tenemos que también la elevación del intervalo AST y el ALT.
Ahora vamos a hablar de los efectos que son graves de este fármaco. Bueno, acá vamos a tener la depresión respiratoria, la insuficiencia respiratoria, convulsiones, dependencia, también cuadros de taquicardia, abuso, hipotensión, síncope, ictericia, gangrenas en el caso de que la misma se administre de manera intravenosa. También reacción paradójica, comportamiento hiperactivo y agresivo. Vamos a presentar que el paciente va a tener un déficit cognitivo y también, como antes mencioné, los cambios en el comportamiento que son bastante característicos de esta población. Ahora, bueno, con respecto a las interacciones, vamos a presentar como 3 casos principales en los cuales, bueno, siempre que se administre de manera simultánea con otros fármacos, vamos a tener un aumento del efecto depresor del sistema nervioso central. ¿Fármacos como cuáles? Bueno, vamos a tener, por ejemplo, el alcohol, vamos a tener los barbitúricos, vamos a tener antipsicóticos, hipnóticos, sedantes, ansiolíticos, antidepresivos, algunos analgésicos neuróticos, antihistamínicos sedantes, también vamos a tener anticonvulsionantes. Luego vamos a tener también con valproato o probenecida, que vamos a ver una sedación excesiva en el paciente, va a haber un exceso de salivación, hipotensión, ataxia, delirio, y también se va a presentar lo que sería el fallo respiratorio. También tenemos de que, bueno, los compuestos que inhiben ciertas enzimas hepáticas, el citocromo P450, también podrían llegar a potenciar la actividad de las benzodiazepinas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.